los últimos años han aparecido nuevos ilusionistas que realizan trucos tan sorprendentes que hacen parecer a las máscaras del teatro chino, los zambetos o cualquier truco visto antes como insignificantes. Las imágenes que estamos viendo son solo algunas de las increíbles ilusiones que el mago Yves es capaz de realizar. La explicación posible para esto es la manipulación cuántica del espacio-tiempo. No es cierto. En realidad todo se explica por una gran producción que en conjunto crea la ilusión. Esto quiere decir que muchas veces, aunque no siempre, el público no es público sino actores. El camarógrafo también es parte del truco. Y como si no fuera suficiente, usan efectos especiales digitales. Hoy, con la ayuda de la tecnología, se pueden crear ilusiones imposibles de descifrar. O tal vez no. En este video analizaremos un truco del mago tailandés Yves para descubrir cómo es que materializa un enorme baguette de entre sus manos. Ningún otro animal ha sido capaz de desarrollar herramientas como lo ha hecho el hombre. Esta capacidad nos ha convencido de que somos la criatura más poderosa sobre la Tierra. Por otro lado, la tecnología también nos está llevando a olvidar nuestra naturaleza, quiénes somos y cómo hemos llegado hasta este punto de la historia. Las ideologías que hoy quieren imponerse han olvidado que esta criatura, tan emparentada con los simios, ha heredado de ellos también su instinto para imponerse sobre los demás y, si fuera necesario, destruirlos. Ignorar nuestra naturaleza y todo lo que esto implica también nos puede convertir en la criatura más peligrosa sobre la Tierra. Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola cracks, yo soy Kikebuster. A simple vista, este truco no tiene explicación posible. Así es que o realmente tiene un pacto con el diablo, o es que acaso Yves está usando efectos especiales digitales. Para demostrar esta hipótesis, vamos primero a tratar de replicar este truco. Este es mi intento de replicar el truco. Con más tiempo y mejores equipos, creo que hubiera conseguido un mejor resultado. Pero, al menos ahora, sabemos cómo puede realizarse. En el truco original,
Las personas son actores, lo mismo que el camarógrafo, quien forma parte de la ilusión. Pero vamos a buscar elementos sospechosos. Por ejemplo, miremos la posición de las manos. Su posición rígida ayuda a que sea más fácil la edición. Y el ángulo de la cámara, que siempre es el mismo, ayuda capturando el mejor ángulo para crear la ilusión. Pero como sé que hay muchos escépticos a las explicaciones racionales, vamos a buscar evidencias analizando el video original en cámara lenta. Tenemos que encontrar algún fallo análogo a los que tiene mi versión del truco. Un error en los bordes que indique el uso de croma. Y creo que esto es exactamente lo que estábamos buscando. Esta distorsión de un frame a otro nos indica que el editor tuvo un descuido dejándonos estos frames como evidencia de la manipulación digital del material original. Pero If no hace este truco solamente usando efectos digitales. También ha ejecutado el mismo truco del baguette en vivo. Lo hizo durante la gala del Año Nuevo Chino en el año 2014. Y adivinen qué, fue un fail. Hacer presentaciones en vivo tiene sus riesgos. Y lamentablemente para If, en esta presentación, veremos la prueba definitiva de la ayuda demoníaca que recibe. La cámara en este truco tiene un papel crucial, porque de ella dependerá que la ilusión salga perfecta. Pero creo que le faltó ensayar más el truco, y cometerá un error tremendo. If, al parecer, no puede calcular la longitud del pan. Recuerden que es un truco en vivo, hay muchos factores a tomar en cuenta. Cuando el pan ha aparecido por completo, lo deja caer de un extremo. Esto hace que If trate de recoger el pan del extremo que ha caído y por unos segundos nos deja ver el dispositivo de donde saca el baguette. Evidentemente el camarógrafo es cómplice, porque el ángulo de visión solo debería mostrar lo que la ilusión necesita para funcionar. Pero como todo lo humano es imperfecto, algo falló. Aún con estas pruebas, muchos seguirán aferrándose a una explicación fantástica de este truco. Y es que no todos racionalizamos de la misma manera. Y eso está bien, eso no te hace menos que nadie. Yo lo hago tanto porque tengo un trastorno. Lo malo es que cada día hay más gente sin escrúpulos, que está dispuesta a servirse de ilusiones y trucos para engañar a muchos. Nadie nace sabiendo, por eso es responsabilidad de todos enseñar al que no sabe. Y no es que me crea un sabelotodo, porque quien se crea uno está más engañado que todos. La verdadera sabiduría está en reconocer que no sabemos nada. Muchas gracias por ver este video y también muchas gracias por los primeros 20,000 suscriptores. Si logro salir de este limbo, prometo revelar cómo es que funciona la piedra giratoria de los zambitos. Y ahora sí, muchas gracias por ver este video y ya lo sabes, espera muchos más videos. No te olvides de darle like al video y compartirlo con tus amigos para apoyar el canal. Y ahora los saludo. Un saludo para Andrea Arián y para Ariel Lucy. Ya saben que si tienen algún tema que deseen que investiguemos, déjalo en la casilla de los comentarios y realizaremos la investigación. Ahora sí, hasta la próxima.